doctor Villeta tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo para poder hablar sobre varios asuntos. El primero de ellos tiene que ver con la proyección que se publicó por la Junta de Planificación de que en los próximos décadas iba a haber un crecimiento en Puerto Rico en su economía de aproximadamente 1.7% en términos reales. Y eso pues cuando yo leí la noticia me alegré, ¿verdad? Porque constituye entonces un cambio, aunque pequeño, pero positivo, en la dirección positiva de hacia dónde nos vamos a dirigir, si es que es realidad, ¿verdad? Yo leí entonces el documento de la Junta de Planificación para ver cuáles eran los fundamentos de esa proyección positiva. Y estuve conversando con Villeta y llegué a la conclusión de que la evidencia que hace falta para poder hacer ese tipo de proyección no existe en el documento. Y por esa razón, pues pude conversar con Villeta sobre cuáles son aquellos elementos que faltan para poder hacer una proyección realista. Como bien señala el doctor Villeta, hay una serie de supuestos que apuntan a que hay un gran nivel de incertidumbre en lo que va a pasar en la economía de Estados Unidos. Y como bien señala el doctor, nosotros somos una parte pequeña, pero altamente expuesta a cualquier cambio que ocurra en la economía de Estados Unidos. Al ocurrir cambios negativos en la economía de Estados Unidos, automáticamente se van a reflejar en Puerto Rico. Un supuesto crítico en esa proyección de 1.7% positiva es que van a continuar las transferencias federales en gran cantidad. Y eso pues es un supuesto incierto realmente. Cuando se hace una buena proyección, siempre se habla de hasta dónde podemos estirar la sábana de la proyección. No podemos adivinar lo que va a pasar en 10 años, quizás dentro de 2 años sería más realista, pero la Junta de Planificación se atrevió a hacer una proyección de 10 años. Y aquí yo estoy preguntando a los economistas qué va a pasar dentro de 10 años y eso no lo sabe nadie. Entonces, ¿cómo la Junta de Planificación puede hacer una proyección a 10 años sacando números del aire? Pensando que van a continuar las proyecciones de transferencias federales como ha ocurrido debido a los fenómenos de los huracanes que hemos tenido, ¿verdad? Es que ellos predicen que van a continuar los huracanes cada 2 años. Yo no creo que esa sea una buena base para poder predecir qué va a ocurrir, ¿verdad? Es cierto que cada vez que hay un fenómeno natural, pues van a haber una gran cantidad de transferencias debido a daños que han ocurrido en la economía, pero eso no es una buena base para poder hacer una proyección a 10 años. Usted tiene Por otro razón, lado, usted tiene sí, razón, Oyola, pensando que hay huracanes, y Villeta lo sabe también, y usted, que solamente azotan una zona. A veces pasó por Ponce nada más, o pasó por Mayagüez, pasó por San Juan y Fajardo, o sea, que no necesariamente va a afectar a toda la isla y por ende van a llegar billones de dólares como pasó con María. O sea, no es tan fácil. exactamente. María fue un fenómeno de uno de 100 años, ¿verdad? O sea que no va a ocurrir y si ocurre sería un fenómeno, como bien señala, de naturaleza más local. Además, hay, sí, transferencias federales importantes que podrían aumentar. Por ejemplo, se ha estado hablando de extender por 5 años el programa de ayudas alimentarias y de expandirlo en Puerto Rico, pero eso todavía no se ha aprobado. ¿Cómo es posible que una proyección de 10 años suponga que va a haber un aumento en la cantidad de cupones de alimentos? Tampoco lo podemos incorporar dentro de una proyección realista. Y eso hasta que no ocurra, yo no lo creo, porque ya se está hablando de que aquí van a haber recortes presupuestarios en varias partidas importantes. Así que es muy incierto. Lo que ocurre cuando hay economistas que se atreven a hacer proyecciones de 10 años
es que le ponen una envoltura. La envoltura es de riesgo. Entonces dicen, vamos a hacer una proyección de que esto va a aumentar 1.7, pero la probabilidad de que aumente a 1.8 es tal y la probabilidad de que baje a 1 es tal. Y eso no existe en el documento de la Junta de Planificación. Otras organizaciones serias que hacen proyecciones de esa naturaleza sí incorporan la probabilidad de riesgo positiva y negativa alrededor de la tendencia central. Y eso me parece a mí que podría ser una gran adición que se debe incorporar por los economistas de la Junta de Planificación en sus proyecciones de 10 años. ¿Qué nos dice Juan Villeta Trío? Mira, primeramente, como te dije, tener a José, ya tuve la claridad que él presenta los números objetivamente. Fíjate que en ningún momento estamos diciendo por esta razón o por la otra. Fíjate que yo tengo aquí el documento que lo imprimí y me lo leí también de la Junta de Planificación y voy a leer y dice los factores actuales y prospectivos que pueden impactar o influir en la actividad económica de Puerto Rico. Ok, párense ahí, vamos a pararnos ahí, y José sabe de esto. Cuando miramos el futuro, como bien apunta José, él introduce un elemento estadístico, probabilístico, diciendo, bueno, ¿va a llover hoy? Sí, dicen los meteorólogos, 50%. No quiere decir que llovió 50% o lloverá, es que entendemos que esa es la probabilidad 50%. Pero mira, aquí había días que no llueve y dicen que va a llover. Y otros días dicen, va a llover y llueve en Río Piedras, no llueve en Santurce o San Juan, o llueve en Mayagüez, o llueve en Ponce. Y sabes que hay un elemento aquí que tenemos que ser muy cuidadosos, porque fíjate lo que estamos diciendo. La economía de Puerto Rico tenemos que entender primero cómo funciona. Es una economía abierta. Somos una isla. Históricamente siempre hemos estado con el comercio exterior, primeramente con España, luego con Estados Unidos, y en los últimos años, como se ha abierto más, nosotros tenemos mucha carga de la China, de Oriente, de España, de Europa. Ustedes saben, miren el mercado de los carros, son japoneses. Miren nuestras exportaciones, café. O sea que tenemos que ver esa economía. Entonces, otro factor que es para mí esencial, y este factor se viene aceptando como que es importante, y yo creo que todo el mundo lo reconoce. Uno de los supuestos que dice la Junta para el año 2023, en la página 1, dice que el precio del barril de petróleo va a estar en 83.01 y que para el 24, o sea, el año que estamos corriendo, porque fíjate que aquí de nuevo hay que ser muy cuidadosos y tenemos que explicar la cosa. Nuestro objetivo es darle información certera, clara al puertorriqueño y a la puertorriqueña. Cuando hablan de año fiscal 24, es el que está corriendo ahora mismo, porque nosotros corremos de julio 1 a junio 30, que quiere decir que yo estoy en el año fiscal 23-24, que cuando yo proyecto para el 24, estoy diciendo, fíjate lo que estoy diciendo, que el precio del petróleo va a bajar a 79 y hoy cerró, y yo se lo dije, a 93. Ya se fue la proyección al piso, porque yo necesito gasolina para mover los carros. Allí se necesita gasolina para su carro y yo para el mío, etcétera. Así que fíjate que nosotros ya ahí tenemos que levantar bandera. Economistas serios, sí, han sido claros decir que ese es el supuesto. Ahora, el ellos decir que va a bajar $4, ellos están usando fuentes externas de la proyección del petróleo. Yo creo que ahí, no sé cuál fue la fuente, porque no lo dice aquí, pero sí, hoy cerró a 93. Y para mí, y yo creo que José también estaría de acuerdo conmigo,
viene una subida del petróleo. ¿Por qué? Mira, lógicamente, el sentido común tiene que imperar en la economía, porque, como decía el tío abuelo, bisabuelo mío, Aristóteles, que la economía es la administración del hogar. Tú administras lo que tienes. Y sabemos que los países árabes que quieren mantener su riqueza, su caudal, no van a permitir que la economía se mueva fuera de la gasolina. Nosotros interesamos como individuos que surja una economía de energía renovable, pero es un proceso. Y en ese proceso todavía yo sigo pagando gasolina. Yo el domingo pasado eché gasolina a mi carro para una semana. Y ahora tengo que mañana o pasado mañana domingo volver a echar porque tengo que moverme y así. Entonces, ese supuesto, me parece, yo hubiera sido más conservador en vez de dar a la baja del petróleo. Yo reconocía o que se mantenía estable o subía un poquito. Hubiera sido más sensato, más realista, porque bajar de 83 a 79 son $4. Entonces, vamos a dejar ese factor por el momento. Ellos dicen que los fondos federales van a crecer a 3.96 y que el año que viene, que es ahora mismo el 4.24, que es este año, 4.45. Estamos hablando de que ellos dicen que anualmente los fondos federales van a aumentar unos 8.000 millones. Ahora, fíjate, yo hice un estudio reciente en que yo dije, si el gobierno, porque estos proyectos que mencionó José, vamos a estar claros, todo lo que tiene que ver con Medicaid, el SSI, el suplemento social y el PAN, son propuestas. Propuesta es que yo te digo a Dayisa, como tú me caes bien y eres guapa, yo quiero darte 2.000 millones anuales para que tú mejores tu economía. Yo te lo quiero dar. Yo no lo he asignado. El Congreso no lo ha aprobado. Sabemos ahora mismo que hay una turbulencia en ese Congreso. De un lado, porque se retiran unos que no van a seguir. De otro lado, unos que están enfermos y, ¿verdad?, tienen que retirar por la salud, que no van a seguir. Va a venir cambio. Entonces vienen unas elecciones y entonces, fíjate todo lo que estamos hablando, que puede que cambie el Congreso. Claro. Esto de presentación, si Biden revalidase en el 24, en Puerto Rico, asumiendo que él tenga el control, pudiese recibir estos fondos. Y como bien apuntó José a Oyola ahorita, esta situación de los fondos es en un periodo, no es que te voy a dar el dinero mañana y ya, no. Voy a ir trabajando contigo para que se implemente este programa en 5 años, en 10 años. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una situación que en promedio estamos hablando de, yo te diría, de 8.000 a 9.000 millones anuales. Y tú viste que te mencioné ahorita que ellos dicen 8.000. Eso es en base a que se aprueben esos programas. Exacto. Ahora mismo, hoy por hoy, ¿con qué tú haces un presupuesto? O sea, una persona sensata me dice, Adalisa, ¿cuál es tu presupuesto hoy? Porque Lo que tenía en el banco, uno va al banco y lo que tengo en las manos, con eso que tú lo haces. Y quizá, pues mira, me va a pagar Julito el sábado 1.000 pesos y el domingo José me va a pagar 1.000 pesos. Pues ya yo tengo en una semana un presupuesto. Pero de ahí en adelante, ¿quién me va a pagar? ¿Cómo yo no sé qué va a pagar? ¿Cómo yo sé que ahora mismo todavía en Puerto Rico, y fíjate, en Puerto Rico, la noticia esta semana, que están diciendo que vamos a aumentar los sueldos? Entonces, una de las cosas que ellos dicen en la conferencia de prensa de esta semana, que la inflación va a tener un impacto positivo. Yo nunca sabía que la inflación era un impacto positivo, a menos que tú vengas con unas cláusulas y te equiparen el sueldo con el ajuste de inflación, la famosa cola, pero eso no es automático y eso no es, la empresa no te va a decir,
te aumento todos los sueldos anuales por tu productividad, que es tu desempeño, que estamos hablando de un 2 al 3%, un 2.5, 2.6, más te ajusto por la inflación. Eso no es automático. O sea que tú puedes aumentar el sueldo, pero todavía estás rezagado. Uno de los planteamientos que se hace en Estados Unidos, en las noticias de hoy, es que esa inflación ha vuelto a subir en Estados Unidos a 3.7. Quiere decir que yo, que importo mercancía, casi toda mi comida, lo voy a ver ahí también. Así que fíjate que ese proceso coge tiempo. Ahora, mírate cómo ellos se comparan. Hay una gráfica, lo más interesante, en la página 3, dice el Producto Interno Bruto Real, tasa de cambio porcentual Estados Unidos. Te dice para Puerto Rico y la proyección, ¿verdad?, de Estados Unidos. Estados Unidos, la proyección, según el Congressional Budget Office, la oficina de presupuesto congresional, que José sabe, y es una entidad que yo sigo, y es una gente muy seria, lleva muchos años, tiene un personal muy cualificado. Ellos han dicho que Estados Unidos va a crecer 2.6% en el 25, o sea, el año que viene. Hoy, esta semana, salió una publicación diciendo que estaban revisando esos números, pero no a la alza, a la baja. Y nosotros, la última planificación, me fui con eso. Ok. ¿Cuál es lo que estamos hablando? Y le voy a pasar ahora a José para que expanda un poco más. Estamos hablando de que ese escenario base que llama, base es el promedio, digamos, de la tendencia escenario. La pregunta sería, ¿cuál es el impacto de eso? Yo no veo aquí ningún análisis de impacto directo, indirecto, inducido de los multiplicadores, que es una herramienta de economista sumamente importante. Fíjate lo que dice. El promedio del fondo CDBG para el año 2023 de 19.198 millones. La tasa promedio de desempleo bajaría a 5.9. Mira, en Puerto Rico, donde yo sé, no existe un modelo económico que proyecte con esa certitud el empleo y desempleo. Sí ha habido baja en el desempleo, no hay duda. Hay más gente trabajando. Hay un esfuerzo de gobierno que hay que darle crédito para que más gente se emplee. Pero no es el esfuerzo que se emplee, es cuándo estoy empleado, cuánto me va a pagar, cuántas horas. Y entonces es que viene el impacto. Mira, la estadística del multiplicador dice que el multiplicador de gobierno es 1.17 por millón de dólares de fondos federales. Eso quiere decir que si yo anualmente le recibo en la economía de Puerto Rico, como yo dije, 29.000 millones, generaría 1.056.396 de dólares en salario. Pero eso no me dice todavía cuál es el efecto en años sucesivos. Eso sería ahora que tengo ese multiplicador, porque las cosas cambian. Y cambian, ¿por qué? Por los elementos que hablamos políticos. Cambian, ¿por qué? Por elementos sociales. Cambian, ¿por qué? Porque ahora mismo Puerto Rico, y yo aquí no hay otros factores atenuantes que ellos hablan del gasto del consumo personal, inversión en construcción, y llegamos a la conclusión. Aquí no te dicen, la población no dicen que va a bajar algo, no le incorporan como un elemento importante. Y segundo, que ahora mismo una quiebra de una empresa de salud que de ser realidad y darse van a ser bien impactantes. O sea que el esfuerzo es noble, pero tenemos que ser un poco más serios, un poco más rigurosos, y nosotros economistas tenemos que levantar, como decimos, bandera, porque esto va a llevar a los bonistas a pensar que Puerto Rico está bien. Va a llevar al consumidor a pensar que está mejor. ¿Qué nos dice el doctor José Loyola? Adelante. Sí. Pero el doctor Villeta ha hecho una serie de
observaciones muy certeras, que hubiera sido excelente el análisis de la Junta si las hubiera incorporado de una manera explícita, porque es posible hacerlo de esa manera. Hay que hilar fino para poder llevar a cabo una proyección que sea creíble. Y ese es el problema principal de los datos de las proyecciones. Hilar fino, ¿qué quiere decir? Pues como señala Villeta, primero vamos a ver qué está ocurriendo con cada uno de los programas principales federales. No podemos proyectarlos a 10 años si solamente se van a aprobar por 2 años. Y eso sería lo primero que habría que hacer, poder establecer que son certeros durante 2 años, no durante 10. Lo segundo que habría que ver es cuáles son los factores principales que llevan a que hayan aumentos en la cantidad de fondos federales. Y todos sabemos que la población de Puerto Rico es uno de los factores principales. Entonces, una proyección a 10 años tendría que incorporar qué va a pasar en la población de Puerto Rico, sujeta a estimaciones que son inciertas, pero todas las proyecciones demográficas que yo he visto dicen que va a continuar bajando la población de Puerto Rico. Entonces, sí va a aumentar la población de envejecientes y esa población de envejecientes va a recibir salario, el Seguro Social Federal, que está indexado por la inflación, y eso sería un factor positivo, pero también va a reducirse la cantidad eh, que no está indexada. Por ejemplo, eh, Medicare, que en Puerto Rico lo que se recibe es un bloque, ese bloque ha estado sujeto a cambios donde aumenta, pero de una manera que no se puede predecir. Uno de los problemas que señala Villeta es que están cerrando los hospitales. ¿Por qué están cerrando los hospitales? Porque en Puerto Rico hay un exceso de infraestructura hospitalaria debido a que las mujeres en edad reproductiva, no están teniendo niños. Así que todas las salas de parir están cerrando y esa capacidad productiva que había en los hospitales ya no está siendo utilizada, y por esa razón es que parte de la capacidad hospitalaria está cerrando. También está ocurriendo un proceso de transformación de la capacidad hospitalaria. Todos vemos cómo los CDC, cómo los centros de emergencia rápida están sustituyendo a los hospitales. ¿Por qué? Porque son más baratos. Y al ser más barato, ¿qué implica? Que van a costar menos los costos de salud. Y si los costos de salud bajan, ¿qué va a pasar con el Medicare, con el Medicaid? Pues va a reducirse. Y entonces los salarios y los ingresos del sector de salud va a reducirse por la población que va a ser menor y porque están ocurriendo unos cambios fundamentales en la manera en que se proveen servicios de salud en Puerto Rico. Eso está ocurriendo en Estados Unidos también. O sea que esos factores que se conocen se pudieran haber incorporado en la proyección de lo que hubiera ocurrido o de lo que quizás ocurra durante los próximos 10 años en el área de Medicaid. Pero no lo hicieron, y ese es el problema, que si hay información valiosa que se puede incorporar en una proyección, los economistas que hacen la proyección deben incorporar esa información para que el lector de la proyección diga, ajá, esta es una buena proyección, está fundamentada en hechos que se conocen, que son probables. Pero no lo hicieron así. Lo que hicieron fue una ecuación que estudian los economistas en escuela graduada, que se llama la ley de Okun, donde se trata de establecer una relación entre el Producto Nacional Bruto y el empleo o desempleo. Y ellos estimaron cuál sería
la ley el estimado en base a esa ley, utilizando valores históricos, valores que pasaron. El doctor Alameda, que por desgracia no está con nosotros hoy, hizo una estimación de la ecuación de la ley de Ocum para Puerto Rico y descubrió que esa ley no explica nada más que el 9% de la variación en los cambios que ha habido en el Producto Nacional Bruto en relación al empleo. En otras palabras, utilizaron una relación espuria, una relación que no tiene un verdadero sentido causal. Y ahí es donde está el problema de la proyección, que la herramienta que utilizó la Junta y los datos que utilizó la Junta no son suficientes para poder darle credibilidad a la proyección que han publicado. Deben hacer un esfuerzo mejor. Y ellos tienen la capacidad de poder buscar economistas competentes que lo hagan, pero desgraciadamente no lo llevaron a cabo. José, ya que tú traes la ley de Ocum, Adalgisa, vamos a aclarar para el público en general. Ocum es un economista norteamericano conocido y él hizo un estudio empírico, una estimación de una conducta hace 60 años. Él lo publicó en 1962. Así que hace 60 años él trajo esta información que aplicaba a la economía norteamericana. Vamos por parte. Entonces, él dice, bueno, si yo quiero, como macroeconomista, él estaba en posiciones de poder y de influencia dentro de la administración del gobierno federal, digo, pues yo quiero que la economía crezca. Entonces, como yo quiero que la economía crezca, ¿cómo yo logro que baje el desempleo para que crezca? Porque tú sabes que un postulado de la economía es que la gente esté empleada, porque eso te da fortaleza, te da tranquilidad. Si la gente está trabajando, pues está gastando su dinero, y si están trabajando, pues mantienen sus relaciones, su casa, etcétera. Ahora, él dice, Mr. Ocum dijo en aquel momento que un aumento del 2% en la producción correspondió a una disminución de 1% en la tasa de desempleo. ¿Qué quiere decir? Que si más gente está trabajando, digo, más producción, menos gente va a estar desempleada. Ok, eso fue un dato histórico, empírico que se estimó. No es una teoría que diga esto es lo que se esperaría. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora venimos a decir que cómo el desempleo se relaciona con el Producto Doméstico Bruto. Fíjate, y aquí, desde el punto de vista teórico, en una economía americana, que sabemos que tiene una gran producción local, que es una economía grande, pues se observa eso, pero aplicar ese concepto a una economía pequeña, abierta, donde sabemos que en Puerto Rico, por ser una economía abierta, tenemos una salida. Ustedes saben la brecha que hemos hablado aquí y se entiende entre lo que es la producción local y lo que resta aquí. ¿Por qué? Porque tenemos pago al exterior en la farmacéutica, pago de diferentes tipos, y hay la brecha esa, que alguna gente estima en 20%, 25%, un tercio, dependiendo. Y eso está lo sabe la Junta de Planificación, porque ellos proyectan el Producto Doméstico Bruto y el Producto Nacional Bruto. Y por eso es que hay esa diferencia y se ha estudiado a través de los años. Ahora, a mí lo que me preocupa cuando José o yo le agradezco nuevamente, y perdona que lo repitan, pero estoy muy agradecido porque sus comentarios son muy atinados y reflejan su dominio del tema. Que traigan eso. ¿Por qué tienen que traer la ley de Ocum?
sea, ¿a quién se le ocurrió y pensó, bueno, es una explicación que yo debo traer? Pero también yo puedo decir, la ley de Phillips, otro economista británico famoso, que la ley de Phillips dice que si baja la inflación, sube el desempleo. Ellos hablan que la inflación. Entonces, fíjate lo que pasa en esta economía, que por eso es que hay tanto cuidado cuando la tenemos que mirar, porque es difícil de predecir. Y por eso es que ha habido esfuerzo del Congreso y de agencias federales reconociendo la fragilidad y reconociendo la sensitividad que tiene la estadística en Puerto Rico. Nosotros tenemos un índice de precio obsoleto. Tenemos unos deflactores para llevar todas estas proyecciones a real, porque ellos hablan de crecimiento real. Y real implica que ya se hizo un ajuste a lo que es el nominal. O sea, el nominal quiere decir, yo voy al colmado, gasté 10 pesos, pues compré una libra de chuleta. Pero real es cuando yo ajusto, yo sé lo que yo compraba antes, cómo lo comparo. Eso es lo que retengo. Estoy comprando menos porque la inflación me está diciendo que tengo menos poder adquisitivo. Y si eso no fuera poco, cuando hablan ellos en las proyecciones de Producto Bruto Real, fíjate, Bruto Real, sabiendo que parte de la actividad económica de Puerto Rico fluye afuera. Eso es uno de los problemas que tenemos, una economía pequeña, abierta. Toda economía de isla siempre ha tenido flujo, no solamente personas, de dinero. Vayan a Europa, todos los tiempos anteriores. Las grandes ciudades tenían riqueza, pero salía riqueza porque había que pagarle al importador, había que pagarle al que me trajo las olivas, las aceitunas, que me trajo la alfombra. Esa salida, y eso continúa en Puerto Rico. Entonces eso choca, porque aquí en ningún momento, y usted no lo mencionó, pero yo lo voy a mencionar, nos hablan cuál es el comportamiento del sector de la manufactura que representa en Puerto Rico 40-45%, ante las realidades de que hay unas leyes que pueden que cambien. Y yo estoy diciendo que voy a proyectar a 10 años. O sea, hubiera sido más sensato 5 años. O poner, mira, nosotros vamos a proyectar a corto plazo. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que queremos ser tan iguales que somos desiguales. El Congressional Budget Office proyecta para 10 años, pero ellos tienen una economía ya bien documentada, bien armada, con personal, con técnicos. Nosotros estamos empezando a aventurarnos en estos procesos. ¿Dónde va a estar Adalgisa en 10 años? Adalgisa, ¿dónde tú estabas hace 10 años? ¿Dónde tú vas a estar dentro de 10 años? Tú no sabes, yo tampoco. Así es, así es. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ustedes saben, amigos puertorriqueños y puertorriqueñas, uno, el factor de salud. Cada persona tiene sus situaciones de salud. Segundo, tenemos situaciones de familia, parientes, envejecientes, madre, padre, tío, hermano, hijo, ¿verdad? Y más importante que eso, el empleo. Porque con base a lo que tú estás ganando, tú puedes ahorrar. ¿Qué están diciendo cuando usted va a la banca a coger préstamo? Usted no cualifica, usted no cualifica, usted no cualifica. ¿Por qué? Porque la banca, después del proceso de 2008 para acá, está más estricto en la otorgación de crédito. Y puede que sí sea sensato para la banca, pero también la banca quiere dar servicio sin riesgo. Y en una economía sabemos que hay riesgo. Hay riesgo en todo momento. Tú puedes controlarlo, minimizarlo, pero ese riesgo se traduce, que fíjate aquí que en la proyección no hablan nada de manufactura, hablan de los fondos federales. Es correcto. Entonces, yo hubiera sacado, desde el punto de vista de estrategia, unas proyecciones a 3 años y digo, yo estoy abierto, estamos analizando el futuro, vamos a mirar cómo se impactan los fondos federales
Porque a medida que nos acerquemos al 24, ¿qué pasa? Adalgisa, elecciones. Y yo estoy buscando lucir bien, yo estoy buscando ser el amigo de Adalgisa, que te voy a dar más dinero, que te voy a dar más fondos, que te prometo más fondos. Miren, si vamos a la historia, desde 1920, hace ya 3 años, nos vienen diciendo que nos van a dar fondos y fondos y fondos y fondos. ¿Y dónde están los fondos? No acaban de llegar. Te está hablando de que O van a peor, cambiar. llegan y como no los usan, estamos amenazados de perderlos. Es peor. Nos quitan. El Medicaid viene hablando de que viene aumento. El PAN que viene aumento con el SNAP. Miren, señores, tú no puedes llevar un presupuesto, una organización, moverla, a menos que ya tengas concretamente los fondos para poder. Fíjate que aquí hay un proceso histórico. Yo te digo, yo te voy a dar 10 pesos. Muy bien, tú dices, pues magnífico, lo voy a recibir, 10 pesos. Ok. Pero mañana te digo que van a llegar octubre primero porque es el principio del año fiscal federal. Ok. Así que tú pones octubre primero, me van a transferir 10 pesos. Llega octubre primero y te dice, no, mira, yo te dije que te voy a dar 10 pesos, te lo voy a dar en octubre, pero lo voy a distribuir por mes hasta diciembre. Así que no son 10 pesos, son 2.50. Y cuando vienes a ver, ¿cuánto me transfirió? Los 2.50 y ya estamos en noviembre y yo no puedo ir a obra pública, ir al municipio, decirle, mira, tengo tanto para que tú gastes. O sea, es que hay un proceso lógico. Se asigna, se envía y entonces se gasta. Y entonces viene el reembolso o la contabilidad. Y eso ahí le pasa a José, porque hay que hablar de ese proceso, porque recibir fondos federales no es un cheque, toma de allí, se obtuve primero 8.000 millones. Doctor José Oyola. Así es, y es un punto importante que yo estoy seguro que ustedes conocen, y es que está ocurriendo un alto nivel de investigación y monitoreo que antes no se observaba en Puerto Rico con respecto a los fondos federales. Por ejemplo, una noticia que salió ayer, o fue hoy, y es que descubrieron que le estaban dando dinero a los muertos en Puerto Rico, y la oficina del investigador federal hizo un pareo de el archivo de fallecidos en Puerto Rico con el archivo de todos los que reciben algún tipo de ayuda de Medicare, y descubrió que en efecto le estaban enviando al gobierno de Puerto Rico una cantidad que se llama decapitación por una persona que ya no está viva en Puerto Rico, y le estaban pagando un cheque al gobierno de Puerto Rico. Eso no se veía antes y ahora se está observando. ¿Por qué? Porque los federales descubrieron que esa gran cantidad de fondos federales se estaban malgastando o se estaban robando en grandes cantidades. Y ellos entonces han estado utilizando unos mecanismos mucho más certeros, mucho más precisos para poder investigar si eso no es cierto, que se están gastando ese dinero como dispone la ley. Eso ocurre con Medicare, y también va a ocurrir con los fondos de suplemento alimentario. Ya si se aprueba una extensión o si hay un aumento, va a haber un requisito de que las personas tienen que trabajar. Entonces, yo estoy seguro que, y ya hicieron los estimados, de que van a haber más de 100,000 personas que van a dejar de recibir esa ayuda porque no cualifican por ese criterio. En otras palabras, los fondos federales sí van a llegar, pero esta vez no van a llegar en torrentes como ocurría antes. Van a llegar por cuentagotas y bien medidos para que se
gasten en lo que los federales entienden que se aprobó en la ley, no en lo que los políticos en Puerto Rico quieran hacer con ellos. José, tú puedes añadir un poco, ya que tú conoces bien la contabilidad de gobierno, cómo este proceso entre asignar, darte desembolso y después la aprobación para el reembolso. Es un proceso que va, como bien señalas, en 3 etapas. Hay una discusión en el Congreso. El Congreso entonces decide si va a dar fondos o no los va a dar y bajo qué términos. El caso clásico son la ayuda por fenómenos atmosféricos que han sufrido Puerto Rico. Una parte de esos fondos vencen. En otras palabras, el Congreso aprobó los fondos, pero si no se gastan, digamos, en 5 años, se pierden. ¿Qué parte de los fondos federales que se aprobaron ya en los últimos 6, 7 años se van a perder si no se gastan? Puede ser una cantidad que ahora mismo no se conoce, o si lo conocen en la fortaleza, no lo han publicado con lujo de detalle, pero sí hay una cantidad de dinero porque está a riesgo de que venza el término que aprobó el Congreso. El segundo término es que tiene que haber un proceso de aprobación de los proyectos específicos que puedan haberse identificado en la ley para que se puedan utilizar. En otras palabras, son fondos que tienen nombre y apellido. No son fondos para gastar en cualquier cosa, sino para gastarlos en un proyecto específico. Y eso también es algo muy importante. Pueden haber proyectos como los que tiene FEMA, donde el proyecto originalmente se propuso bajo unos parámetros y cambiaron los parámetros. Y eso entonces afecta cuánto sería la cantidad. Y lo último entonces es el desembolso, pero los desembolsos no van a ocurrir automáticamente, los desembolsos ocurren después que se gastan, y eso entonces requiere que haya una línea de crédito. Antes, bajo el Banco de Fomento, había una línea de crédito, y esa línea de crédito se utilizaba para poder financiar proyectos que se habían comprometido con fondos federales que no se iban a desembolsar hasta que el proyecto no se cumpliera. Ese proceso es un proceso que conlleva entonces esperar hasta el término en que el proyecto se completó o que se medio completó para poder recibir la cantidad de dinero. Mientras tanto, las personas, los municipios, las entidades tienen que depender de líneas de crédito para poder entonces hacer el financiamiento de los gastos de la infraestructura. Todo eso entonces conlleva que se haga una proyección bien hecha, no tan solo de la cantidad de los fondos, sino de cuándo van a llegar, cuándo se pueden utilizar, para que así se haga un buen estimado de cuál sería el impacto sobre el empleo.